buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este jueves ya 4 de marzo del 2021. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a ustedes los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, también parte de las actividades deportivas. El día de hoy le platicaremos a detalle, pues nuevamente de este mensaje que está dando a conocer el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en el estado de Chiapas sobre que comenzaron ya a registrarse algunos movimientos con relación al tema de las vacaciones de Semana Santa y el exhorto continúa a la población a tomar estas 2 semanas de receso, digámoslo de esta manera, para, por supuesto, tomar el asunto con prudencia en Chiapas, aunque estamos en semáforo verde, pues los contagios todavía se están presentando. Hablando del coronavirus, en los siguientes minutos le daré detalles también de una situación muy peculiar ocurrida allá en Tapachula, y es que, mire, por información errónea que muchas veces se difunde a través de redes sociales y medios que no son tan serios, pues resulta que algunos abuelitos se quedaron a la espera de la vacuna del coronavirus allá en el municipio de Tapachula. Le voy a tener el reporte completo enseguida. También le platicaremos en los siguientes minutos de esta situación que podría ocurrir en el estado de Chiapas, toda vez que hemos registrado temperaturas de hasta 39 grados centígrados. Los golpes de calor, seguramente ha escuchado usted de este concepto. Le voy a dar algunas recomendaciones, cómo evitarlos y qué hacer si se presenta pues esta descompensación en el cuerpo. Es un tema que no hay que tomar a la ligera. Permítame entonces arrancar este espacio informativo pues con este exhorto que da a conocer el gobernador Rutilio Escandón Cadenas con relación al tema de la Semana Santa y que por supuesto involucra el asunto de la pandemia. Insistimos, ya estamos muy cerca de la Semana Santa. Ya iniciaron los movimientos de vacaciones. Evitemos salir a lugares donde comprometan nuestra sana distancia. Es cierto, en Chiapas vamos bien, estamos en el semáforo verde, pero no nos confiemos, no nos descuidemos, tomemos todas nuestras precauciones, no bajemos la guardia, porque esta enfermedad es muy peligrosa, altamente contagiosa y mortal. Recuerda, si te cuidas, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas. Bueno, y es que usted sabe que el periodo de Semana Santa históricamente es o se vuelve un destino de playa, y tenemos desde Tapachula hasta prácticamente el municipio de Arriaga, toda la región Istmo Costa, que en otros años pues ha sido por supuesto motivo de celebración que lleguen tantas personas porque significa derrama económica. En esta ocasión no se debe ver de esa manera, en el sentido de que hay que evitar, por supuesto, con la suma de todos, una nueva oleada de coronavirus o un repunte en los contagios. Vendrán días importantes y esperemos que el semáforo se mantenga en verde. Esto permite, por supuesto, mayor actividad, más tranquilidad para muchos comercios en el estado de Chiapas. Mire, hablando de coronavirus, permítame ir hasta el municipio de Tapachula. Ya ocurrió una situación bastante peculiar que ha llamado poderosamente la atención, y es que resulta que por información falsa, así como usted lo está escuchando, por información falsa en Tapachula, adultos mayores se quedaron a la espera de la aplicación de la vacuna. No es un asunto menor esto, y por eso insisto y aprovecho este espacio a que usted se informe a través de canales oficiales, de medios de comunicación responsables, todo lo que sea referente al tema de la pandemia del coronavirus. En estos momentos quizás un tema que preocupa es, por supuesto, el proceso de vacunación. Permítame comentarle la información que nos hace llegar nuestro compañero Ramón García desde la Perla del Soconusco. Escuche con atención. Mire, ante la información falsa que circuló en las redes sociales que alertaba a los adultos mayores sobre la vacunación para los días jueves, viernes y sábado que obedecían al 4, 5 y 6 de marzo, cientos de adultos mayores que desde la noche del pasado miércoles llegaron a realizar cola de espera o fila, en este caso, para ser los primeros en recibir las dosis de inmunidad contra el coronavirus, pues resulta que
los adultos mayores, nuestros abuelitos, prácticamente se quedaron esperando y se negaban este jueves a abandonar los lugares que supuestamente les habían indicado a través de redes sociales. Desde el pasado lunes al mediodía, diferentes portales y a través de redes sociales empezaron a difundir fechas de vacunación para el tema del coronavirus en los adultos mayores de aquella ciudad. Sin embargo, este martes los periódicos locales y estatales se dieron a la tarea de investigar este tipo de información sobre la logística y de manera extraoficial, tanto la Secretaría de Bienestar a través de los llamados servidores de la nación señalaban que no tenían información precisa del evento, aunque tampoco desmentían tajantemente esta información. Digamos que en este caso que falta de sensibilidad también de las autoridades de no salir a puntualizar este tema que generó incertidumbre entre los adultos mayores. Mire, una situación similar ocurrió en la Secretaría de Salud, cuyo personal es el encargado de aplicar las vacunas. Por parte del Ejército y la Armada de México se dio a conocer también de manera extraoficial que no tenían información sobre estos eventos, toda vez que a estas instituciones militares le corresponde la transportación y la custodia de las vacunas, así como la vigilancia en los centros de aplicación. En pocas palabras, todo lo que se informó a través de redes sociales a la población de Tapachula, pues terminó siendo falso, pero provocó que llegaran cientos de abuelitos que pues en mucha ocasión hacen un esfuerzo mayúsculo, ¿no? Usted sabe que son población en riesgo y por eso ha sido prioritario su proceso de vacunación, pero son la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, quizás la dependencia encargada de ir haciendo oficial cada una de las fechas donde se aplica la vacuna y los lugares. Mire, dice mi compañero Ramón García que desde el miércoles por la noche empezaron a concentrarse los adultos mayores a las afueras de centros escolares y el deportivo Los Cerritos, que supuestamente serían los puntos de vacunación en la cabecera municipal y que según la publicación falsa estaban destinados exclusivamente para las personas adultas mayores de 60 años. En el lugar se presentaron personas que se les señalaba que no habría vacunación. Aquí también va a ser importante que la policía cibernética no cheque estas cuentas de redes sociales de donde se están emitiendo mensajes que solamente confunden a la población y más con un tema tan delicado como es el asunto de la aplicación de las vacunas. Ojalá que esto no ocurra en otros municipios e insisto, la población debe informarse a través de cuentas y de medios completamente oficiales. Permítame cambiar de información hablando de la salud. Usted sabe que en los últimos días pues se han sentido altas temperaturas en el estado de Chiapas y esto por supuesto puede generar algunas complicaciones. ¿Por qué se lo digo? Mire, las altas temperaturas que se han registrado en Chiapas en los últimos días, estamos hablando de 35 y hasta 39 grados centígrados, pues básicamente esto, sumado a la humedad y a la exposición directa del sol, son algunos factores que pueden provocar entre la población lo que se le conoce como un golpe de calor, es decir, una alteración en las funciones vitales de la población, según lo revela el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es común que cuando ocurre esta situación las personas sientan mareos, dolor de cabeza, aceleración en el ritmo cardíaco, inclusive pueden presentar fiebres de entre 39 y hasta 41 grados. Ojo, cuando una persona presente síntomas como vómitos, problemas para respirar, falta de conocimiento o piel caliente, es importante que acuda usted ante un especialista porque son estos síntomas los que podrían generar un mayor riesgo. En las altas temperaturas o en los conocidos golpes de calor, las personas más vulnerables a padecerlo son los menores de 6 años, aquellas personas que tienen sobrepeso, los adultos mayores, las personas que consumen con frecuencia alcohol y también aquellas personas que están bajo tratamiento médico. Es importante señalar que las autoridades sanitarias han recomendado a la población que en estos días en que se han sentido temperaturas altas en Chiapas, se evite la exposición prolongada a los rayos ultravioletas. Se recomienda consumir abundante agua, alimentos bien cocidos, mantenerse a la sombra, evitar bebidas azucaradas o bebidas alcohólicas y por supuesto evitar esfuerzos físicos en horarios picos que van básicamente de las 11 de la mañana
a las 4 de la tarde. Ahí dejamos las recomendaciones para evitar pues este tipo de descompensación en el cuerpo. Permítame ahora saludar a mi compañero Pepe Ortega para que nos presente el reporte generado el día de hoy y que obedece pues a una respuesta que está dando la sección 3, en este caso de un sindicato que está desmintiendo un supuesto fraude por viviendas. Te escucho, Pepe, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Sí, el amable auditorio de TV Noticias y Cuarto Poder, y como bien dices, pues hay un mensaje por parte de un sindicato que es específicamente el 03, Sindicato Democrático de Trabajadores de Salud Similares y Conexos de la República Mexicana, General Lázaro Cárdenas, quienes informaron que son falsas las acusaciones sobre el programa Arma tu Casa, el cual fue señalado como un fraude en días pasados, a decir del secretario general del Comité Ejecutivo de este sindicato, Limbano Domínguez. El mensaje de que el proyecto es un fraude fue recibido con extrañeza por parte de esta sección sindical, ya que siempre han considerado como amigos a quienes hicieron los señalamientos. En este mismo sentido, apuntó que con estas actitudes por parte de Franklin N., se rompe con una minuta de acuerdo firmada por parte de los sindicatos con la Secretaría General de Gobierno, en donde se estipula que se mantendrá una actitud favorable a la gobernabilidad del Estado de Chiapas. Dijo que las acusaciones han sido tomadas con sensibilidad por parte del sindicato y explicó que el programa considera una inversión accesible a los trabajadores que deseen construir una vivienda, pues el costo es de poco más de 300,000 pesos, pero incluso contará con un subsidio, con lo que la inversión se reduce a unos 225,000 pesos que podrán ser pagados en cuotas fijas en plazos de 15 o 20 años, además de que solo se requieren algunos documentos como CURP, comprobante de domicilio, credencial de elector. El líder sindical apuntó que no existe razón para señalar que existe un fraude, puesto que los trabajadores que accedan al proyecto deberán desembolsar el primer recurso en el momento en que cuenten con las llaves de la vivienda, que además deberá ser construida en un terreno propiedad del beneficiario. Añadió que no existe prueba alguna de las acusaciones del presunto fraude en el programa y además no existe una denuncia formal, por lo que no hay aval en los dichos de sus detractores. Apuntó que las personas que lo acusan de fraude, incluidos algunos ex integrantes del sindicato, fueron respetados y valorados siempre en sus derechos, por lo cual les casi, Adolfo, me permite aquí, casi les cantan las golondrinas y le dicen pues muchas gracias, que les vaya bien a donde se vayan. Al parecer en el fondo hay algunos intereses políticos en estos dimes y diretes que hay en los sindicatos vinculados no solo a salud, es el CID, la Confederación Internacional de Trabajadores, la que deslindó a este sindicato 03 vinculado a la salud por este presunto fraude. Pues hasta aquí la información. Regresamos contigo al estudio. Gracias, Pepe, por esta información. Y usted sabe que, bueno, donde hay dinero, y más si es un sindicato, pues siempre habrá diferencias. Permítame cambiar de información. Mire, no solamente se están dando algunas falsedades en redes sociales con relación, le decía yo, al asunto del coronavirus hace unos minutos. El Poder Judicial del Estado de Chiapas está llamando básicamente en esta ocasión a evitar a la población a tener, en este caso, pues constancias de antecedentes penales que sean falsas. Es un tema también importante que debe cuidar usted como población. ¿Por qué? Porque esto en consecuencia le podría traer otro tipo de problemáticas. Por eso el Poder Judicial, usted ve en su pantalla esta información que da a conocer Teresa de Jesús, quien forma parte del Poder Judicial y que hace referencia básicamente a que mediante la Dirección de Asuntos Jurídicos, este organismo, hablando del Poder Judicial del Estado, ha invitado a la ciudadanía pues a realizar los trámites de constancia de antecedentes no penales únicamente en los módulos del Departamento de Antecedentes Penales del Tribunal Superior de Justicia, denunciando el ilícito que realizan particulares al ofrecer constancias que son apócrifas y promocionadas por redes sociales u ofrecidas desde cibercafés. Este tema de las benditas redes sociales. Enfatizó que solamente en las instalaciones del Poder Judicial se pueden tramitar las constancias, por lo que cualquier gestión en redes sociales, cibercafés o similares es un fraude. Ojo con este tema, incluso que ha sido ya denunciado ante las autoridades para deslindar responsabilidades. No obstante, se hace un llamado pues a que también la ciudadanía no se deje sorprender por algunas
personas que ofrezcan estas prácticas a través de las redes sociales. Le decía yo, en este caso, que Teresa de Jesús Corzo Santos, quien es la jefa del Departamento de Antecedentes Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, explicó que la única autoridad facultada para expedir la constancia de antecedentes no penales es el Poder Judicial del Estado de Chiapas. Ojo con la población que pretenda hacer algún trámite y que se deje llevar por algunos anuncios de las redes sociales. Permítame ahora ir con mi compañero William Chacón, y son ya varios los sectores productivos, en este caso, por supuesto, los que se han pronunciado en contra de que las pensiones se midan a través de las sumas y no de salarios mínimos, porque el tema es muy simple. Las sumas cuestan mucho menos que un salario y por lo tanto las pensiones bajo este concepto pues serían menos en cuanto a cantidad monetaria para cada pensionado. William Chacón, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado se pronunció para pedir la intervención del presidente de la República sobre la controversia que se ha generado ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre calcular el pago de pensiones del ISSSTE con base a la unidad de medida y actualización y ya no en salarios mínimos. Como bien comentaba, señaló que en cumplimiento de hacer valer los alcances históricos del movimiento sindical representativo legal de sindicatos, federaciones y organizaciones, con toma de nota ante las instancias establecidas responsables de su respectivo registro, lo convocan a intervenir en dicha controversia que se ha generado por la interpretación unilateral, excluyente de la participación democrática de los involucrados en la materia. Fue precisamente el 17 de febrero del presente año cuando la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió aplicar la UMA al pago de pensiones, lo que indica obedece a iniciativa del gobierno federal inmediato anterior, que en su representación ante el Poder Legislativo solamente se limitó a los conceptos de aplicación de pago de multas y otras que establece la iniciativa, que de ninguna manera tuvo referencia a extenderla a la prestación de jubilación y pensión. La Federación argumentó que este señalamiento tiene razón de fondo en la vigencia actual de la propia ley del ISSSTE, la cual, aparte de ser vigente, no existe a la fecha promoción de cambio por parte del gobierno federal, que por definición constitucional y particularmente en la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado se describe como entera precisión la relación laboral de la representación sindical ante el Ejecutivo Federal. Te comento que antes de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la ley del ISSSTE, el monto mínimo para las pensiones jubilatorias era de 4,251 pesos mensuales y un máximo de 42,510 pesos. Con el nuevo cambio, lo mínimo sería 2,724 pesos mensuales y un máximo de 27,244 pesos, es decir, casi reduciría casi el 50%, ya que el promedio establecido por esta resolución es en un tope de 1 a 10 UMAS respectivamente. Es el reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. No es un tema menor, porque acuérdense que finalmente el asunto de los pensionados es un tema importante, más cuando hablamos de salario y lo que podría quedar, por supuesto, para el resto después de que la población cumple con un contrato, un tiempo determinado, y se supone que los trabajos formales pues dan esa garantía. Imagínense que reduzcan el 50% de su salario. Yo creo que a nadie le gusta. Permítame regresar hasta el municipio de Tapachula, ahora platicarle otra información que hace referencia a un aspecto, en este caso educativo, que también deberían atender las autoridades. También Ramón García nos comparte que ante los marcados retrasos de hasta 4 años o más en la tramitación de certificados y títulos profesionales por parte de la Universidad del Soconusco, alumnos de diversos grupos y carreras profesionales manifestaron su inconformidad en contra del rector Sergio Agustín Cruz Maldonado y los socios, dicen, como el magistrado José Luis Pinoz Villagrán, a quienes acusan de desinterés y afectación a los intereses de los profesionales de los egresados. Ahí le hablan a la Secretaría de Educación. Este jueves,
un grupo de exalumnos de la carrera de licenciatura en Derecho y otras más que incluso están en busca de su titulación, estudiaron maestrías, están inconformes ante la falta de información oficial y la parte de la institución, por lo que hicieron acto de presencia en el plantel ubicado al oriente de la cabecera municipal. A nombre de sus compañeros egresados, habló Fernando Alfredo Rodríguez. Él expuso ante los medios de comunicación que a más de 4 años de haber egresado, aún no cuenta con un documento oficial expedido por la autoridad educativa que ampare sus conocimientos y que le permitan competir laboralmente, pues carece tanto del título como de la cédula profesional. Lamentaron que la institución no asuma su responsabilidad en esta irregularidad, pues la falta de títulos universitarios en los profesionistas es responsabilidad de la Universidad del Soconusco, que no hace los trámites ante las instancias correspondientes, en este caso ante la Secretaría de Educación. Vaya problemática, seguramente estamos hablando de una situación que está afectando a varios egresados de esta institución. Permítame ahora ir con mi compañero Andrés Sánchez para que nos cuente de un tema también bastante interesante y además, Andrés, sensible. Se ha comentado este tema en el estado de Chiapas, los feminicidios que se presentaron durante el 2020 con frecuencia en la entidad. Te escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, y a ti, al auditorio de TVO Noticias. Como tú lo comentas, pues el día de hoy realizamos como una actualización de lo que mi compañero Pepe Ortega publicaba el día lunes respecto a una caravana que se unía respecto de familias víctimas de feminicidio. Y pues el día de hoy, tras su paso por Oaxaca, Puebla y Estado de México, la caravana contra feminicidios en impunidad llegó por la tarde en estos momentos justo está en Nezahualcóyotl, Estado de México, para exigir justicia por 4 casos de mujeres violentadas ocurridos en Chiapas y que no han sido esclarecidos. Te comento de forma muy puntual que Maricruz Nájera, madre de Carla Yesenia Velasco, junto con otras personas, quienes Adriana Gómez, quien es madre de Jade Guadalupe Yuín Gómez, y Nora Margarita Centeno Juárez, madre de Lisette Paulina Gómez Centeno, se encuentran ahorita en Nezahualcóyotl, Estado de México, acompañado del activista Irinea Buendía, quien también fuera víctima de la muerte violenta de su hija Mariana y fuera el primer caso en México investigado como feminicidio. La activista junto a miembros de la iglesia recibieron a la caravana de Chiapas y decidieron hacer una ofrenda a un costado del antimonumenta, así lo han denominado, contra los feminicidios que se encuentran en el municipio del Estado de México. La caravana pasó este miércoles en Puebla y Maricruz Nájera afirmó que fueron mal recibidas al ser víctimas de acoso policíaco y no permitirle hacer una protesta en el Zócalo de la ciudad. Cabe señalar que el secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Raciel López Salazar, fue el fiscal general del Estado de Chiapas al momento en que sucedió la muerte violenta de Carla Yesenia Velasco Nájera el 4 de julio de 2018. El martes estuvieron en la capital oaxaqueña, en la cual pudieron realizar dicha protesta de forma tranquila y con mantas para exigir justicia para sus hijas. Respecto a esta llegada, pues ellos hace con ella, me comentaba que están en mesa y que se van a trasladar alrededor de las 4 de la tarde para instalarse en plantón y después de ahí pues entablar un diálogo con la gente del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que de no hacerlo así pues se instalarán en huelga de hambre. Pues esa es parte de la información, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, Andrés, por esta información. Permítame ahora ir al plano nacional. Seguramente usted se acuerda, bueno, de todo este escándalo político que ha generado Rosario Robles, aquella funcionaria muy conocida en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, ocupando cargos importantes como la Sedesol. Bueno, ha aceptado que va a declararse culpable de todo este proceso por el desvío o supuesto desvío de recursos del erario público. David, te escucho. Buenas tardes. Hola, Adolfo. Buenas tardes. Vamos con la información nacional. La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, Rosario Robles Berlanga, aceptó declararse culpable de ejercicio indebido del servicio público a cambio de cumplir solo 6 años de prisión y no pagar la reparación del daño que se le exige por la estafa maestra. Este miércoles, la defensa de Rosario Robles presentó por escrito ante la Fiscalía General de la República una propuesta para que se le permita acceder a un procedimiento abreviado
con lo que descartó por completo solicitar un criterio de oportunidad. En su acusación formal, la Fiscalía General de la República solicitó, además del pago de la reparación del daño por el monto total de la estafa maestra, que es de 5.500 millones de pesos, que se le impongan 21 años de prisión, pues se le acusa de 2 cargos de ejercicio indebido del servicio público agravado, porque el delito se cometió cuando ella era servidora pública. En su escrito, Rosario Robles afirmó que no procede la reparación del daño reclamada por la Fiscalía, debido a que ella no se le acusa directamente de cometer desvío de recursos o peculado, sino de una conducta de omisión. En consecuencia, rechazó pagar la reparación del daño exigida y únicamente ofreció pagar una multa de 30 unidades de medida de actualización por cada cargo, que equivalen a un total de 5.377 pesos aproximadamente. Propuso también pasar 6 años en la cárcel, 2 por cada cargo de ejercicio indebido del servicio público y 1 más en cada uno por el agravante que se le aplica. Solicitó además a la Fiscalía General de la República que se designe a un funcionario de alto nivel con capacidad de decisión para revisar su propuesta y, en su caso, dialogar con ella para lograr la autorización del procedimiento abreviado que busca. La Fiscalía General la señala de no evitar ni informar a su superior jerárquico que durante su gestión en la CESOL y la SEDATU se realizaron contrataciones irregulares. Esa es la información nacional. Adolfo, regreso contigo. Gracias, David. Interesante este tema, a ver qué dice el gobierno de la República o las autoridades encargadas de llevar este asunto bastante interesante, de interés, por supuesto, nacional. Permítame ahora ir a las actividades deportivas. En la línea telefónica está mi compañero Jesús Ortega. Te escucho, Jesús. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Un gusto saludarte a ti, el auditorio de TVO de Cuarto Poder. Pues bueno, comenzando con información del deporte local, se efectuó este partido pendiente entre el conjunto del Centro de Formación Chiapas Fútbol y la Universidad del Sureste, que fungió como local, un partido que debió haberse disputado desde el pasado mes de enero, pero que bueno, hasta ayer por la tarde fue posible llevarlo a cabo ya de manera formal, y el cual favoreció en el resultado al conjunto de la Universidad del Sureste con un triunfo claro, categórico, de 2-0, una victoria importante para la escuadra que dirige Marco Aurelio Valverde, dado que está peleando la calificación a la liguilla. El torneo había sido favorable hasta hace 3 fechas, cuando el equipo registró 2 derrotas y un empate, pero ahora vuelve a la senda ganadora 2-0 sobre la escuadra del Chifut, con una buena actuación de Zair Hernández. Él anotó los goles, también Osvaldo Domínguez anotó el otro tanto para el triunfo de la UDS 2-0. El conjunto comiteco llegó a 27 puntos, insisto, es cuarto lugar de la clasificación dentro del grupo 3, mientras que Chifut se estancó en 23 unidades. Por cierto, mencionar rápidamente que el conjunto de Chifut anunció que el próximo domingo, en su partido contra Alebrijes, también de la Liga TDP, estará abriendo las puertas del estadio Flor del Sospó a un 30% de su capacidad. Claro está, con un filtro sanitario estricto a la entrada al inmueble, pidiendo a la gente que lleve cubrebocas, careta y que preferentemente pues guarde la sana distancia en las tribunas del estadio. Pero ahí está la invitación también para la gente que quiera ver fútbol este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez. El domingo 3:30 de la tarde el conjunto de Chifut estará recibiendo a los Alebrijes de Oaxaca. Y en acciones de la Liga MX, pues bueno, se sigue jugando la fecha doble, la cual registró resultados importantes pues estas últimas horas, entre ellos el empate de las Chivas de último minuto contra el Querétaro. Estuvo a punto de perder el Guadalajara en esa visita a la escuadra de Querétaro. Al final de cuentas empatan con un gol de Ponce sobre el minuto 94, prácticamente fue un milagro para Chivas haber sacado ese empate. El Monterrey, con el regreso triunfal de Rogelio Funes Mori al ataque, le metió 6-1 al conjunto del Juárez, una tremenda goleada que se lleva Juárez en su cancha, y aparte un partido en el cual recibió afición. Lamentablemente la gente que le va al equipo de Juárez, pues bueno, fue a ver a su equipo perder por una tremenda goleada de 6-1. El América le pegó al Tijuana 2-0, una actuación bastante redonda del América, dominó a Tijuana, que no es un equipo fácil. A final de cuentas le sacó ese triunfo a este conjunto del Tijuana. También pues la máquina del Cruz Azul le ganó 1-0 al conjunto de Mazatlán. Cruz Azul sigue ahí liderando también el campeonato.
partido que se le complicó al Mazatlán por la expulsión de un elemento, Gael Sandoval, se tuvo que tirar atrás el equipo de Tomás Boy y bueno, pues Cruz Azul se dedicó a apedrear la portería hasta que logró anotar ese gol para el 1-0. Concluye la fecha doble de esta jornada 9, hoy por la noche con 2 encuentros. A las 7 el Necaxa estará recibiendo al Pachuca, Necaxa con afición, por cierto, en este partido en el Estadio Victoria, y los Pumas a las 9 de la noche enfrentando al conjunto del Santos Laguna. Es la información, regreso contigo al estudio. Gracias, Jesús, por esta información. Bueno, antes de despedirnos, permítame también escuchar la información que nos preparó Darwin Mendoza en el aspecto cultural. Prófugos del destino, Amor entre líneas es la primera entrega de una saga de 3 novelas que pretende presentar el poeta y novelista Edén López Martínez. En palabras del propio autor, oriundo de Suchiapa, expone que el primer volumen de esta serie es una novela fresca, actual y muy bien estructurada que guiará al lector por los intrincados laberintos del sentimiento humano a través de una lectura fácil y amena. En esta novela, Edén López narra la vida de Sara, una chica que vive atormentada por las sombras del pasado y de un ayer oscuro que no ha podido superar, el cual la vuelve más frágil e indecisa. Aún así, en el peor momento de su vida, conoce a un hombre al que odiará con todas sus fuerzas en un principio, pero que al paso del tiempo se convertirá en alguien muy importante para ella y con el cual conocerá el verdadero amor. Adelanta. Agrega que una parte crucial dentro del desarrollo de la novela es el pasado de la protagonista, porque aún no ha podido superar el apego hacia su expareja, que se niega a dejarla ir tan fácilmente y menos aún cuando la extraña. Aquella tarde, Sara recibió un mensaje de su ex esposo donde le suplicaba que regresara con él, ya que había cambiado, todo sería diferente y que lucharían juntos por su amor. En ese momento Sara recordó su tormentoso pasado, varios años de maltrato, de celos enfermizos, de golpes, vejaciones, infidelidades, desplantes y menosprecios. Todo eso había soportado creyendo que algún día sería diferente, pero ese día nunca llegó y por más que trataba de consolarse pensando en los momentos hermosos que de vez en cuando ocurrían, no pudo resistir más y un día tuvo el valor de suficiente para terminar con ese suplicio. Sin embargo, no era fácil dejar de amarlo, estaba enferma de él y aún lo amaba a pesar de todo. Es parte de lo que adelanta la sinopsis de la historia. El libro fue editado por Alma de Letras, consta de 60 páginas, por lo que el público interesado puede solicitarlo al 961-198-5763 o bien escribiendo a la página de Facebook de la Asociación de Escritores Independientes de Chiapas. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Gracias, Darwin, por esta información y bueno, con eso nosotros concluimos esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias a nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaíde, excelente jueves, buen provecho, recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.